Esta es la segunda parte de las clases de cladismo. En esta parte vamos a aprender a interpretar los cladogramas. Antes de pasar a la interpretación de los cladogramas, vamos a ver cómo son diferentes los cladogramas a otros dendrogramas. Dendrograma es el término genérico para todas esas representaciones que son árboles o grupos de entidades que van formando grupos más amplios, grupos jerárquicos. Dendrogramas es relativo a los árboles, dendros es árbol, y tenemos estos cuatro, vamos a ver estos cuatro, cómo los distinguimos y qué nos están diciendo. El fenograma, ustedes ya lo conocen, hicieron fenogramas en la parte de fenética. Se distingue de un cladograma en primer lugar porque tiene una escala de similitud, en este caso hasta abajo, que va de 0 a 100. En este caso una escala de distancia, 0 distancia, 0 diferencia o 100% de diferencia. Y nos agrupa a los otus según la similitud que tengan. Nos está diciendo cuáles son más similares. En este caso son especies, cuáles son las especies más similares entre sí. El filograma es muy similar al cladograma, también da las relaciones filogenéticas, pero aquí el largo de las ramas depende de la cantidad de cambios que tiene ese taxón. Por ejemplo, fíjense en el grupo 2 romano, el FOS2 y el FOS, una rama es más larga que la otra. Eso quiere decir que FOS2 tiene más cambios, más autapomorfías, por así decirlo. Generalmente se usa con caracteres moleculares, pero entonces no todos los grupos llegan hasta la derecha. Algunos se quedan antes de llegar hasta la derecha porque tienen menos cambios. Luego tenemos los famosísimos árboles filogenéticos. El árbol filogenético es la representación de la historia del grupo. Cómo se van pasando las formas, cómo se ha evolucionado la forma. Es fácil de reconocer porque los nodos tienen alguna forma extinta o alguna forma intermedia. Aquí no todos los taxones son terminales, hay taxones que están en los nodos. Y por último tenemos el cladograma, que es la representación de las relaciones entre los taxones. Todos los taxones en este caso son terminales, están formando grupos, pero todos los taxones que metemos dentro del cladograma tienen que quedar como un taxón terminal. No hay ningún taxón en los nodos. Hay que aclarar que un cladograma es cómo se acomodan los caracteres en ciertos grupos, cómo están distribuidos los caracteres, una representación gráfica de cómo los caracteres están dentro de los taxones. Es un patrón de caracteres, no un patrón de taxones. Y es un patrón jerárquico. ¿Qué quiere decir esto? El carácter 1 y 2 en este cladograma está distribuido en A, B y C. Tienen una jerarquía mayor que los caracteres 3 y 4 que solamente están en B y C. Entonces, el cladograma está diciéndome eso. Me dice A, B y C tienen los caracteres 1 y 2, B y C tienen los caracteres 3 y 4. Una información muy importante que da los cladogramas es la filogenia, es decir, quién está más relacionado con quién. En realidad el cladograma me está diciendo que B y C tienen el carácter 3 y 4 y A no tiene el carácter 3 y 4. Ahora, si yo asumo que ese carácter 3 y 4 lo tienen B y C porque estaban en el ancestro común, entonces puedo decir que B y C están más relacionados entre sí que con A. Pero eso es solo si asumo que existió la ancestría común. Vamos a ver después que los cladistas de patrón dicen no es necesario asumir la ancestría común, solo tenemos que ver que B y C tienen el carácter 3 y 4 y con eso es suficiente para formar el cladograma. Una información importante que da los cladogramas es la secuencia de aparición tanto de los grupos como de los caracteres. En este ejemplo, A fue el primer grupo en aparecer. Cuando ya existía A, todavía no existía B y C. Posteriormente surgieron B y C al mismo tiempo. Al mismo tiempo que surgió B, surgió C porque los está para el mismo nodo. Entonces, primero ocurrió el nodo 1 y después ocurrió el nodo 2.
También me dice el carácter 1 y 2 aparecieron antes en la evolución que el carácter 3 y 4. Lo que no me dice un cladograma es la historia evolutiva de los grupos. En un cladograma nadie es ancestro de nadie. A no es el ancestro de B ni de C. Ningún grupo terminal es ancestro de otro grupo terminal. Y en los nodos no hay taxones. Entonces, no puedo saber quién es el ancestro de otro taxón. Eso lo dicen los árboles filogenéticos, pero este es un cladograma. Entonces, no son la historia evolutiva de los taxones. En un cladograma los nodos se pueden interpretar como eventos de especiación. El nodo 1 sería como el evento que dio origen a A y al ancestro de B y C. Y el nodo 2 sería el evento donde se separó B y C, donde el ancestro de esos dos se dividió en dos. Esto es también si asumimos que hay ancestría común. Ahora, en el nodo 1 y en el nodo 2 realmente no hay ningún taxón. No hay algo que le podamos poner un nombre. Pero sí podemos reconstruir qué estados de carácter están en cada uno de los nodos, que es lo que vamos a hacer eventualmente en esta serie de clases. Si llegamos a tener fósiles y quizá son ancestros de alguno de estos grupos, los vamos a meter en el cladograma como otro grupo terminal. No vamos a poner nunca ningún taxón en los nodos. Para resumir, un cladograma no es la historia evolutiva de un grupo taxonómico, ni es una secuencia de ancestros descendientes. Eso no está representado en el cladograma. Lo que sí es un cladograma es, bueno, primero lo que surge cuando haces un análisis cladístico, el acomodo de los caracteres y de los estados de carácter, es decir, representa cómo están distribuidos los caracteres en los taxones. Y además, si asumimos que existe la evolución, porque vamos a ver que no es necesaria para hacer cladogramas, pero si decimos que sí es verdad, entonces esa representación también dice las relaciones filogenéticas entre los grupos y los nodos podemos decir que son eventos de especiación. Pero estos dos últimos es solamente si asumimos que la evolución es verdad. Si la evolución no es verdad, entonces nos quedamos solamente con que es un análisis cladístico, el resultado de un análisis cladístico y cómo se distribuyen los caracteres en los taxones. En un cladograma también podemos reconocer grupos monofiléticos y no monofiléticos. Para fines didácticos, aquí estoy poniendo los ancestros en los nodos. Ese es X, Y y Z serían los ancestros de los grupos terminales. Es solo para fines didácticos. En un cladograma no tendría que haber eso ahí. Entonces, el grupo monofilético sería todos los descendientes de un ancestro común exclusivo. Por ejemplo, todos los descendientes de X son A y B, es un grupo monofilético. Todos los descendientes de Z sería A, B, C y D, formarían un grupo monofilético esos cuatro. Un grupo parafilético es cuando se deja fuera uno de esos descendientes. Por ejemplo, el grupo B, C y D son parafiléticos, todos son descendientes de Z, pero están dejando afuera a A. Y normalmente se forma por plesiomorfías. Los grupos monofiléticos por sinapomorfías y los grupos polifiléticos se forman por homoplasias y agrupan a taxones de ancestros distintos, en este caso de X y de Y. Vamos a ver algunos ejemplos de grupos monofiléticos y no monofiléticos. En este caso, el grupo marcado en rojo es un grupo monofilético y son los descendientes, todos los descendientes de un ancestro común exclusivo. Además, es el grupo monofilético más pequeño que contiene a los taxones C y D. ¿Cómo sé eso? Veo en qué nodo se juntan C y D. Y para que el grupo sea monofilético, tengo que incluir a todos los taxones que surgen a partir de ese nodo. Este es otro ejemplo de grupo monofilético, el marcado con rojo, desde C hasta K, y es el grupo más pequeño, monofilético más pequeño que contiene a K y J. Veo en qué nodos se juntan J y K, y para hacer un grupo monofilético tengo que incluir a todos los descendientes o a todos los integrantes de ese nodo. Otro grupo monofilético sería L y M.
Y todos los taxones del cladograma formarían en sí un grupo monofilético y sería el grupo monofilético más pequeño que contiene a A y cualquiera de los otros taxones del lado derecho, o a B y cualquiera de los otros taxones desde C hasta M. Ahora veremos ejemplos de grupos no monofiléticos. El grupo marcado con rojo de C, F, G y H sería no monofilético porque no está incluyendo a todos los descendientes de un ancestro. Le faltaría incluir a D, E y a I para hacerse monofilético. Otro ejemplo de grupo no monofilético. Para hacer monofilético este grupo, formado por D, E y K, tendríamos que incluir a todos los taxones desde C hasta K. Esto sería un grupo parafilético. Está incluyendo a D, E, H e I, que son descendientes de un ancestro común, pero está excluyendo a F y G. Otro ejemplo de grupo parafilético. Y por último, otro ejemplo de grupo parafilético. J y K no forman un grupo monofilético. Ahora veamos ejemplos de grupos hermanos. Ubicamos cualquier nodo y todo lo que salga de la rama izquierda es hermano de todo lo que salga de la rama derecha. Puede ser nada más dos taxones, como en este caso. A y B son grupos hermanos. F es el grupo hermano de G. Si tomamos el nodo de hasta abajo, tenemos que del lado izquierdo, de la rama de la izquierda, tenemos el grupo AB y del lado derecho tenemos el grupo desde C hasta M. Entonces el grupo AB es grupo hermano de C hasta M. El grupo rojo es grupo hermano del grupo azul. Y esto se puede hacer con cualquiera de los nodos. Solamente hay que identificar cuál es el grupo que está de ese nodo para arriba a la izquierda y cuál es el grupo de ese nodo para arriba a la derecha. Más ejemplos de grupos hermanos en este cladograma. Observen que el grupo hermano de K es todo lo que está a la izquierda del nodo donde está surgiendo K, es decir, el grupo desde C hasta J. Por su parte, el grupo hermano de J es lo que está surgiendo a la izquierda de ese nodo donde surgió J, es desde C hasta I. Esto se los recalco porque en ocasiones he visto alumnos que me dicen que el grupo hermano de J es K, porque los ven que están cerca, pero si se fijan, J tiene un nodo distinto que K. Hay un ejercicio que va a ser por equipos de esto que estamos haciendo, interpretar cladogramas. Es la práctica 32 del manual. Ya se las envié y es básicamente estos ejemplos que les he estado mostrando, hacerlo con los cladogramas de la práctica. Lo que tienen que saber de esta segunda parte es aprender a reconocer grupos monofiléticos y no monofiléticos dentro de un cladograma. Reconocer en los grupos hermanos de cualquier taxón cuál es el grupo hermano y las diferencias entre los tipos de dendogramas y qué nos dice cada uno.